Lógicamente, no esperábamos otra cosa de Lucho Arce, un hombre que siempre busca conflictuar al país con ahora sí con una medida que busca responsabilizar desde todo punto de vista al pueblo. Una subvención que quiere darle el peso al pueblo boliviano de una decisión cuando el pueblo no tiene los conocimientos reales de qué es lo que se puede o no se puede hacer, económicamente hablando, un presidente que quiere meter un tema político en manos de la población y un presidente que está desencajado en la realidad del país. Ahora, presidente, entendemos nosotros que en el 21F, el que ha quedado para la historia, ahí se determinó en ese referéndum, decía que no había una reelección indefinida, ¿no? De que ya no podían volver a postularse de forma continua, de forma indefinida, se lo dijo en un momento. Quiero que escuche, por favor, lo que decía ayer el ministro de Justicia, Iván Lima, en una entrevista que tenía con nuestra compañera Cecilia Bellido, también parte de nuestra casa, y la respuesta que daba para que después comentemos. Por favor, escuchemos desde el principio. Nuestra gestión. Y lo que tiene que quedar absolutamente claro es que en Bolivia se permite una sola reelección, continua o discontinua. ¿Qué pasó? Por favor. Absolutamente claro es que en Bolivia se permite una sola reelección, continua o discontinua, más allá de la situación de Evo Morales. Esto es una norma que regula el futuro. La posición que estamos llevando es una posición jurídica que evita el conflicto en las calles, que evita los bloqueos y que evita la confrontación, que es algo también importante para la tranquilidad del pueblo boliviano. ¿Sabe por qué le pregunto, ministro, esto y por qué insisto? Porque usted ha dicho, no todo gira en torno a Evo Morales, pero obviamente nos plantea también el tema de Evo Morales en este momento. Se lo pregunto porque varios analistas han dicho, desde políticos a analistas constitucionales, que esto tiene que ver precisamente con un tema interno del movimiento al socialismo, para que quede claro efectivamente que Evo Morales, y muy claro que Evo Morales no puede volver a ser candidato en esta elección cercana, que es la del 2025, es decir, que un tema interno del movimiento al socialismo se intenta traducir en este momento o llevar obviamente a un referéndum para que la gente decida. Se lo pregunto por este análisis. ¿Qué nos dice al respecto? Lo que pasa es que todos los temas internos del movimiento al socialismo tienen una implicancia política al ser el movimiento político más importante del país, al tener 1 millón de militantes y ser relevante. No los vamos a poder distinguir o diferenciar como en la química o en la matemática. Las ciencias sociales y jurídicas tienen connotaciones, tienen implicancias, tienen puntos de encuentro y desencuentro. Lo que creo que es que hay que buscar es el fondo, escuchar al pueblo y dejarle tranquilidad y certidumbre al país. Uno de los elementos jurídicos para lograr esto es el referéndum. Lo estamos planteando en términos de buena fe, propositivos que deben llegar a una solución de tranquilidad para el pueblo boliviano. Si se rechaza esa postura que estamos planteando, también estaremos conscientes de que ha hablado el pueblo boliviano y respetaremos esa posición, pero queremos plantearle al país esta posibilidad para que cierre completamente la discusión del tema. Es decir, si se rechazara en una hipótesis, ministro, ¿Evo Morales podría ser candidato? No, porque está inhabilitado por la 1010 y por el 21. Okay. Entonces ese es el sentido de la pregunta, no me queda claro, ministro, porque le reitero, el artículo... Presidente, ¿qué opina de esto que acaba de escuchar? A ver, tenemos que ver el problema de fondo aquí. No nos tienen que hacer debatir sobre lo que ya está definido y decidido. No nos pueden hacer analizar por lo que ya se determinó mediante sentencia, mediante una consulta popular. Paso número 1. Paso número 2. No podemos llevar a referéndum lo que enmarca en áreas impositivas, en lo económico, porque nuestra misma normativa lo dice. No podemos por ningún motivo nosotros llevar a que el pueblo decida qué va a pasar con nuestro combustible, si va a haber subvención o no va a haber subvención. ¿Qué pasa si el pueblo vota porque haya subvención? Resulta que ¿de dónde va a sacar el gobierno para seguir subvencionando? Si aquí el problema no es lo que el pueblo quiere. A ver, presidente, es que el gobierno no puede. Escúcheme, presidente, lo que dice acá el ministro, le dice, vamos a atender lo que diga el pueblo, pero ¿qué pasa si el pueblo dice de que Evo Morales puede ir a la reelección? Le dice, no puede. Entonces, ¿cómo se entiende un referéndum?
O sea, ¿para qué voy a preguntar lo que no va a poder ser, por más el resultado que haya, pues, ¿no? Y también lo que dice Lima es que lo que pasa es que hay que reconocer la fuerza del movimiento del socialismo, que hay que evitar el conflicto en las calles. Es por eso que queremos hacer la consulta en el pueblo. A ver, Ezequiel, yo quiero que por favor usted me entienda algo. Si seguimos así, haciendo oído de lo que dicen estos nefastos, y no tenemos un lineamiento claro, no puede haber referéndum. Rechazamos el referéndum en los 3 puntos que el gobierno y Lucho Arce han propuesto. No hay debate, no hay posibles resultados, es inadmisible un referéndum. No se puede hacer. ¿Y cómo van a hacer para que no se haga, presidente? ¿Cómo? ¿Cómo van a hacer para que esto no se haga? ¿Cómo va a ser la brigada parlamentaria? ¿Cómo va a ser el comité cívico? Se tendrá que levantar el pueblo. Se tendrá que levantar el pueblo. O sea, este referéndum tiene solo un objetivo: que no hayan elecciones generales. Acuérdense de esta entrevista, Ezequiel. Es primera vez que lo estoy diciendo. Lucho Arce va a decir el 2025 o finales del 2024 que los términos ya no dan para elecciones generales y que van a tener que ser pospuestas. Estamos entrando a la jugarreta del MAS. No tenemos que debatir lo que sabemos que lo tenemos ganado. No tenemos que meter a una consulta popular lo que sabemos. A ver, cuando hablamos nosotros de redistribución de escaños, eso está normado. Eso tiene que ser un resultado que nos entregue el censo. Esto es una chacota. Esto solamente busca hacer esto. Que usted me entreviste, que los medios de comunicación hablen de este tema, que solo distrae la verdadera realidad de los bolivianos. La cola para los combustibles siguen. La canasta familiar se sigue subiendo. Hoy amaneció más caro el dólar. A ver, presidente. Esa es la realidad. El tema es que si no se habla del tema, tampoco se visibiliza. Y el tema es que el presidente también tiene formas de lograr que este referéndum se haga, ya sea por la asamblea, donde ya los analistas han dicho de que no va a prosperar, pero existe la forma que lo puede hacer a través de un decreto presidencial. Ahora el debate está en que si es un referéndum consultivo o constitucional. Si es consultivo, no debería pasar más allá de una consulta, pero si es constitucional, ahí es donde se está observando que podrían haber mayores situaciones, porque estamos hablando de abrir la constitución política del Estado. Entonces, por eso la pregunta, más allá de los discursos que ahora comienzan a darse por parte de la oposición, ¿qué acciones pueden hacerlas? ¿En la asamblea se puede hacer algo o esto directamente tiene que tener otro tipo de instancias? A ver, nosotros no tenemos dos conductos en el país, ni el jurídico, ni el judicial, ni el parlamentario. Están prácticamente tomados por este gobierno. Lamentablemente, así lo tengo que decir. Hay una pequeña posibilidad en el Parlamento, pero ¿y cuando empiezan a comprar conciencia? Y cuando empiezan a comprar conciencia y cuando se unen por plata, ¿qué hacemos? No podemos nosotros condenar a los bolivianos a esto. Y créame que aquí esto va direccionado a que no hayan elecciones generales. Sí, efectivamente, muy posiblemente lo haga por decreto. Posiblemente a través del Parlamento no se le dé, salvo un jugoso arreglo. Pero si es por decreto o es por la vía parlamentaria, hay dos opciones: que el pueblo decida someterse a esta dictadura, o que el pueblo decida defenderse. Lamentablemente tenemos ya muy pocas autoridades que hablan por el pueblo, y eso es lamentable y eso es real. Muy pocas autoridades. Nos hemos aplazado las autoridades en un altísimo porcentaje. Cada vez hay menos gente que quiere hablar por el pueblo, por lo que quiere el soberano. Entonces, aquí no hay forma. Lucho Arce puede hacer lo que le dé la gana con los bolivianos mientras que el pueblo no diga basta, hasta aquí llegó. Presidente,
Es la realidad. Ahora, lo que usted dice es fuerte, ¿no? De que usted dijo textualmente aquí en Desayuno Informado que lo que busca el presidente es evitar las elecciones generales. Esto es fruto de un análisis que supongo que usted ha hecho. En breve, ¿cuáles son los pasos que cree que va a seguir el presidente para que esto ocurra según lo que usted está manifestando? Bueno, primero que el presidente busca cómo hacerlo llevadero esto. En una entrevista que estuve casualmente con usted la semana pasada, creo haberle manifestado algo importantísimo. Mientras que para nosotros la situación política, económica y social por la que pasamos es un tremendo problema del que hay que salir. Para Lucho Arce es un objetivo logrado. Partamos de ahí. Esta crisis, cómo el dólar se está yendo al cielo, que no hayan dólares, que la canasta familiar suba, etcétera, etcétera, es un logro del gobierno de Lucho Arce. Así sea un despropósito. Entonces, ¿qué hace Lucho Arce? A través de uno de sus instrumentos, el Tribunal Electoral decide manifestarle al pueblo boliviano que ya no hay tiempo en la agenda para hacer elecciones primarias y hacer las judiciales, una por ley, la otra por constitución. Y se decide que no hayan elecciones primarias. Y resulta que ahora se contradice y tenemos que tener referéndum. No que no había plata. No que no había plata. ¿Acaso, querido Ezequiel, los resultados de la redistribución de caños no tienen que salir del censo? ¿No se gastó una millonada de dinero? Lucho Arce ya sabe los resultados del censo. Asuma como presidente los resultados del censo, sin engañarlo al pueblo. 1. 2. ¿Qué tiene que ver el pueblo con algo que ya se determinó mediante una sentencia constitucional y mediante el 21F? ¿Por qué nosotros tenemos que ver? ¿Qué tal que el pueblo decida? Le decía hace rato que sí siga la subvención, que no haya subvención, que es muy remoto que eso pase. Pero ¿qué tal que el pueblo decida que no hay? ¿Quién va a pagar los platos rotos? Ese pueblo no está para eso. Entonces, esa responsabilidad recae sobre el Ejecutivo. No se la puede endosar al pueblo. No tarda, y acuérdense de esto también y escríbalo, no tardan en salir ilustrados de aquí, de nuestro hermoso departamento de Santa Cruz, a dar línea cómo tenemos que encarar el referéndum. No debe haber referéndum. Presidente... No deben tener distraídos, porque esto tiene una connotación importante. Es la autoprórroga del presidente. Presidente, para cerrar, porque tengo que irme a la pausa. Desde la brigada parlamentaria, le pregunto, ¿van a llamar a alguna reunión institucional? ¿Van a convocar algún diálogo? ¿Qué acciones van a seguir de aquí para adelante? Casualmente hoy día estamos empezando la organización de un encuentro inmediato que pueda analizar, llámese foro, llámese mesa de debate, de análisis, de emergencia, pero lo vamos a hacer porque necesitamos realmente llevar una sola voz. Pero vuelvo a repetir, mi posición es clara, es tajante. No pueden seguir engañándonos. Ayer nos dijeron que no había plata para primarias, resulta que ahora hay plata para un invento del presidente. Ya pues, no seamos ilusos. De una vez defendámonos de esta gente. Nos están acabando.